Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 141. Atrayendo a la serpiente fuera de su caparazón de tortuga, 2 en 1. Sin embargo, Zoe pausó la reproducción, congelando a Félix en una posición de carrera, y acercó el zoom a la sombra en la pared, intentando encontrar a Mastermania. Si esto no fuera una reproducción, ella y los espectadores podrían haber notado fácilmente a él usando su visión omnipotente antes de que Félix o la serpiente lo encontraran. Pero eso solo era posible cuando se observaban los juegos en vivo. No obstante, todavía había una ventaja en ver las reproducciones, y esa era la capacidad de pausar cuando al maestro de ceremonias le gustaba y tomarse su tiempo para comentar la batalla. Lo encontré. Zoe tocó un punto en el extremo izquierdo de la pared, resaltando una sombra con forma humana con una línea blanca. Sorprendidos, los espectadores jadearon al ver la distancia tan cercana que había entre Mastermania y Félix. Solo los separaban 10 metros. Una distancia lo suficientemente cercana como para lanzar una emboscada mortal contra Félix. ¿Quién hubiera pensado que el señor Manía ya había encontrado al propietario y se estaba acercando a él sigilosamente de esta manera? Zoe exclamó en voz alta con un toque de asombro. Realmente se había olvidado de Mastermania y su compañero, que estaban persiguiendo a Félix antes. ¿Quién podría culparla, sin embargo? Los fanáticos de Mastermania estaban tan silenciosos como un cadáver en el chat y en el estadio, como si no tuvieran planes de hablar sobre lo que vieron en vivo. Mientras tanto, los fanáticos del propietario estaban haciendo todo lo posible por no arruinar los eventos que habían ocurrido cuando ella y el resto estaban observando a la princesa Ave en vivo. La líder del club, Emma, amenazó con expulsar a cualquiera que lo hiciera. El mutismo de esos dos clubes provocó esta situación actual de Zoe y los espectadores, sin tener idea de que Mastermania, Félix y la serpiente estaban a punto de enredarse en una pelea de 3 bandos. ¡Qué lástima! Debe haber aparecido tan claro como el cristal en la visión de rayos X del propietario. Ella se rió y agregó. Probablemente se estaba acercando lentamente en las sombras, planeando atacar el momento en que el propietario bajara la guardia. Ella sacudió la cabeza. Lástima, simplemente se estaba moviendo según los deseos del propietario. Desanimados, los fanáticos de Mastermania bajaron la cabeza ante sus palabras. Sabían que su análisis era mucho peor de lo que ella pensaba, ya que vieron con sus propios ojos cómo Mastermania fue descubierto por Félix antes de que incluso peleara contra la serpiente. Su visión omnipotente les permitía rastrear el movimiento de su ídolo constantemente, incluso cuando él estaba sumergido en las sombras usando su habilidad activa *capa de sombras *. Por lo tanto, se dieron cuenta fácilmente de que cuando Félix estaba congelado frente a la pared durante un par de minutos, no era porque estaba planeando cómo matar a la serpiente, como todos asumieron. No, señor, el desgraciado estaba mirando directamente a Mastermania, que estaba a 2 paredes de distancia de él. No sabían si su visión de rayos X le daba una imagen clara de Mastermania o solo algunos puntos borrosos. Lo único que sabían era que Félix esperó un completo de 6 minutos hasta que Mastermania acortara la distancia entre ellos, antes de hacer su movimiento contra el terror de la serpiente. Hasta un tonto se daría cuenta de que Félix planeó de antemano que Mastermania lo ayudara a crear esa pequeña abertura. Ese pensamiento los aterrorizó por completo, ya que no podían creer que Félix reconociera que sus habilidades iban a tener dificultades contra la serpiente, pero aún así lo intentara, confiando en su instinto de que Mastermania iba a tratar de emboscarlo durante la batalla. No había otra razón alternativa que esta. Después de todo, el momento en que Mastermania entró en el territorio de la serpiente, Félix lanzó la bomba antes de que la serpiente siquiera girara la cabeza. Predijo que se detendría al escuchar la vibración del aire de las respiraciones de Mastermania, y aprovechó esa pequeña oportunidad para envenenar exitosamente a la serpiente. Por lo tanto, creo que el propietario no quiso usar su habilidad Ultimate, debido a la presión constante de saber que podría ser emboscado en cualquier momento. Zoe levantó ligeramente la nariz,
y continuó su análisis equivocado con una sonrisa. Apuesto a que su habilidad tarda en activarse, dejándolo expuesto a la agresividad de Mastermanía. El público asintió con la cabeza en acuerdo, ya que esto era mucho más razonable que Félix no estar en pureza original. Sigamos mirando. Zoe se sentó de nuevo en su silla de comentario y despausó la reproducción. Sus ojos se iluminaron inmediatamente al ver a Félix rodearse en una niebla azul celeste mientras corría hacia la serpiente, que seguía moviendo la cabeza al azar como si la hubiesen golpeado con un hammer. Una suposición ya se formó en su mente sobre el nuevo inducimiento de Félix después de ver esa vista y la barrera de arena parpadeante entre lo tangible y lo intangible. Inducimiento de mareo. Era una de las pocas causas plausibles, ya que era un hecho conocido que las bestias o los portadores de linajes no podían activar sus habilidades a su máximo potencial si su concentración se rompía constantemente. Sin embargo, su suposición estaba completamente equivocada, ya que escuchó a Félix decir en voz alta: Te reto a que uses tus oídos después de absorber mi inducimiento de desorientación de los sentidos. Resultó que Félix usó directamente el inducimiento de desorientación de los sentidos como su primera opción en lugar de parálisis, somnolencia e incluso mareo. Como el dueño del linaje, estaba constantemente practicando y entendiendo las fortalezas y debilidades de sus inducimientos. Hasta ahora, encontró que las bombas de parálisis eran inefectivas contra bestias de gran tamaño. Para que sus cuerpos se paralizaran, se necesitaba una dosis pesada, y la única manera de lograrlo era confiando en su aura o fusionando inducimientos. Usar su aura en esa situación era imposible debido a la distancia que los separaba, mientras que fusionar inducimientos consumía una cantidad significativa de su energía. ¿Y la somnolencia? Él encontró que podía resistirse, o incluso romperse si la mentalidad del enemigo estaba en su punto máximo. La razón era que el inducimiento simplemente ilusionaba al absorbedor de que estaba extremadamente cansado y necesitaba desesperadamente dormir. En ese sentido, la sensación podía resistirse, haciendo que el inducimiento fallara en surtir efecto. Félix no era tonto como para arriesgarse a usar este inducimiento poco confiable en el terror de la serpiente. Por último, pero no menos importante, su llamado inducimiento de mareo que Zoe adivinó. Aunque Félix podría haberlo usado, sabía que su efecto no era bueno contra la serpiente misma. Dado que estaba ciego, era un hecho conocido que el mareo creaba una falsa sensación de que tú o tus alrededores estaban girando o moviéndose de manera constante y aleatoria. A esta sensación se le llamaba vértigo. Funcionaba como un encanto contra cara deshonrada y batallón, pero contra la serpiente que ya estaba ciega desde un principio, este efecto era completamente inútil. Era solo sentido común. Al final, la inducción de desorientación sensorial era la mejor opción posible contra la serpiente del terror. La escena asombrosa frente a Zoe y los espectadores enfatizaba aún más este punto. Así, el momento en que Félix llevó a la serpiente dentro de la niebla azul, la pelea se convirtió en un espectáculo de un solo hombre. La principal razón por la que la serpiente podía resistir las habilidades de Félix en primer lugar era su sentido auditivo extremadamente agudo. Sin embargo, después de absorber su inducción, no podía determinar de dónde venían sus puñetazos y patadas, debido a que sus oídos fallaban en localizar la posición exacta de los ataques. A veces, las vibraciones del aire pintaban una visión clara de que el ataque provenía de la izquierda, solo para terminar recibiendo un golpe desde la derecha. Lo peor de todo era que incluso su sentido del olfato la estaba fallando de manera trágica, dejándola confundida sobre de dónde provenía el olor de Félix. La serpiente del terror ahora estaba ciega, confundida y engañada. Además, con el constante golpeteo de Félix, su estado mental no podía empeorar más, lo que la hacía incapaz de usar su elemento arena a su máximo potencial. Si no fuera por el desierto que había creado antes, que ayudaba a rodear su cuerpo con barreras de arena de manera refleja, Félix ya habría arrancado su cabeza con sus manos. Esta inducción era verdaderamente la peor pesadilla para la serpiente del terror. A pesar de eso, la serpiente no se rindió en la pelea todavía, ya que seguía azotando su cola sin rumbo,
esperando lograr un golpe afortunado contra Félix. Sin embargo, él era demasiado escurridizo como para ser atrapado. Sabía cuándo acercarse y cuándo retirarse. Además, continuaba confundiendo a la serpiente ya desconcertada haciendo ruidos con la boca y burlándose de ella. La serpiente sabía que su situación era crítica. El insecto estaba rompiendo constantemente sus barreras de arena como si fueran de vidrio, y antes de mucho tiempo, el desierto que facilitaba la creación de esas barreras se agotaría, dejando su cuerpo expuesto a su agresividad. Esto podría tomar 1 o 2 horas, pero sucedería eventualmente. Por lo tanto, decidió apostarlo todo y usar su habilidad más fuerte, con la esperanza de superarlo de una vez. La arena dorada debajo de ellos comenzó a retirarse rápidamente hacia sus escamas. La serpiente estaba intentando recrear la misma tormenta de arena de antes. Aunque no sería tan potente como la que creó versus los secuaces de Charming Sky debido a la baja cantidad de arena en el área. Aún así, era suficiente para despedazar a Félix. Por fin, muchas gracias por adelantado. En lugar de sentir preocupación, Félix sonrió y cambió su aura azul a un amarillo claro, haciendo que la serpiente recuperara sus sentidos, pero a cambio, su cuerpo quedó inmovilizado. Aunque la serpiente yacía en el suelo inmóvil, la tormenta de arena no dejó de formarse. Las grietas en las escamas estaban paralizadas mientras estaban abiertas. Así que la arena siguió retirándose sin detenerse, recreando la misma escena aterradora de antes. Los espectadores y Zoe estaban ambos confundidos con esta escena. No tenían idea de por qué la había paralizado si su ataque no iba a detenerse. No sabían si se había olvidado de que los Bloodliners y las bestias solo necesitan un pensamiento para activar o detener sus habilidades. Entonces, incluso si paralizaba su cuerpo, la serpiente no tendría problemas para controlar el elemento arena. De hecho, sería mucho mejor si mantuviera la inducción azul activa. Al menos, el estado mental de la bestia la afectaría y le impediría alcanzar el máximo potencial de la tormenta de arena. Dudas sobre si el propietario cometió un error grave recorrían sus mentes. Realmente creían que había metido la pata en grande esta vez. Sin embargo, el momento en que vieron las barreras de arena endurecidas desmoronándose rápidamente, y la pierna de Félix levantada directamente sobre su cabeza como un verdugo planeando decapitar a un pecador, las piezas encajaron en sus mentes, llevándolos a una conclusión. La serpiente ahora estaba completamente indefensa contra la fuerza de Behemoth de Félix. Solo entonces entendieron que fue un gran error por parte de la serpiente renunciar a sus defensas y cambiar a un ataque cerca de Félix. Después de todo, la única razón por la que sobrevivía a su asalto era debido a sus barreras, que eran creadas por el desierto. Pero después de ordenar su retirada, cada partícula de arena se enfocaría solo en entrar en sus escamas, dejándola completamente expuesta a la agresividad de Félix. No es de extrañar que dijera gracias. Realmente le hizo un favor al no desperdiciar su tiempo y energía. Pero honestamente, ¿qué otra opción tenía? Sus defensas estaban destinadas a ser destruidas antes o después, era solo cuestión de tiempo. ¿Tomaría minutos? ¿O horas? La serpiente estaba indignada por permanecer pasiva y esperar a que el maldito destino llegara. Por lo tanto, decidió arriesgarlo todo en un solo ataque. Desafortunadamente, no sabía que la razón principal por la que Félix eligió el aura azul en lugar del aura de parálisis era para darle esta sensación de esperanza de que su ataque final podría cambiar las cosas. Sin mencionar que no había usado toda su fuerza en sus puñetazos y patadas antes, por lo que subestimaría la fuerza de Behemoth de él. Todo era solo un gran anzuelo para atraerla fuera de su caparazón de tortuga, para que Félix pudiera asestar un solo ataque mortal y terminar la batalla. Entendió que si no la atraía, tendría que pelear al menos un par de horas antes de destruir sus barreras de arena. Félix lo había visto en vivo en su vida anterior, lo imposible que era matar a la serpiente del terror en su propio desierto. Sus compañeros de clan lucharon durante 6 horas seguidas antes de matarlo, y la única razón por la que lo lograron fue que el desierto se secó, dejando a la serpiente expuesta a sus ataques. Félix no era lo suficientemente tonto como para repetir el mismo error,
por lo que tenía que darle a la serpiente una falsa sensación de esperanza, y el debilitamiento de parálisis no iba a lograr eso. Dado que el ataque más fuerte de la serpiente dependía de sus escamas. Pero, cuando se paralizara, ya no podría abrirlas más, lo que significaba que la tormenta de arena sería contrarrestada con éxito. Los instintos bestiales de la serpiente no eran suficientes para contrarrestar todo este plan oculto. Desafortunadamente, tuvo que pagar el precio de su decisión al enfrentarse a la pierna de Félix con 2.800 puntos de fuerza de batalla, que podía explotar su cabeza como una sandía. Las escamas doradas que protegían la cabeza de la serpiente no duraron ni un instante antes de romperse en pedazos pequeños cuando Félix bajó su talón desde arriba, golpeando su cabeza contra el suelo. Pero él no se detuvo ni un segundo para recuperar el aliento, ya que siguió lanzando puñetazo tras puñetazo sobre la cabeza arruinada de la serpiente, sin importarle la tormenta de arena, que estaba rasgando su ropa y dejando largos arañazos en cada centímetro de su cuerpo. El sonido de sus puños impactando contra el cráneo de la serpiente seguía resonando con estruendo incluso dentro de la furiosa tormenta de arena. Atemorizados, los espectadores se encogían cada vez que oían ese sonido. No tenían idea de cómo quedaría el rostro de la serpiente después de que él terminara su brutal ataque. La maldita tormenta y su espalda les bloqueaban la vista para verlo. Lo único que lograron vislumbrar fue la sangre dorada que se rociaba y salpicaba por el área, pintando el cuerpo de Félix con un brillo dorado y rojo después de que se mezclaran las gotas de sangre de ambos. Afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho, ya que la tormenta de arena finalmente se disipó en partículas de luz, marcando la muerte de la serpiente del terror. Sin embargo, antes de que pudieran vitorear por esta espectacular repetición, vieron que sus puños nunca dejaron de golpear, incluso aunque el cuerpo de la serpiente ya se había desintegrado. Parecía que el landlord estaba en un trance de frenesí. Zoe solo pudo sugerir eso después de ver su comportamiento extraño. Estaba bastante segura de su conjetura, ya que lo había visto ocurrir muchas veces antes. Jugadores que entraban en un trance después de perder la mayoría de su energía, tanto mental como elemental. Así que, en sus ojos, las acciones de Félix eran comprensibles. Debería salir de eso en un par de minutos. Zoe presionó la pequeña pantalla planeando saltar esa parte. Sin embargo, su dedo se congeló en un movimiento de barrido después de que sus ojos de primera calidad vislumbraran la sombra olvidada en la pared retorciéndose ligeramente, enviando ondas casi imperceptibles. Nadie más besides Zoe vio esas ondas diminutas. Los espectadores estaban ocupados discutiendo si la serpiente del terror era más fuerte que el titán de hierro basado en lo que acababan de presenciar. Excitada y emocionada, ella retiró su dedo, sin querer saltar la repetición anymore. Finalmente, era hora de que comenzara la batalla de los ídolos. Aunque, basado en el aspecto de Félix, Zoe creía que no se podría llamar una batalla, sino solo una emboscada rápida, convirtiendo a Félix en un erizo después de que pinchos de sombra lo impactaran. Fuiste un buen competidor, landlord, pero es hora de que bajes del escenario. Sus ojos tenían un toque de simpatía mientras miraba a Félix, quien aún golpeaba el suelo con nudillos ensangrentados como un loco, sin importar lo que lo rodeaba. ¡Pura vida, gente de Costa Rica! Gracias por el apoyo, son unos ticos de corazón. Capítulo 142. ¿Lo estaba fingiendo o no? Gracias por el cofre, señor landlord. Perplejos, los espectadores que estaban en un acalorado argumento, de repente levantaron la cabeza y miraron la pantalla después de oír ese comentario sarcástico. Los únicos que no se molestaron en levantar la cabeza fueron los fanáticos del club de Mastermanía. Diablos, sus ojos vagaban por todas partes excepto en la pantalla para ver a su ídolo. Uno solo podía preguntarse qué demonios había pasado antes para que reaccionaran así. Mientras tanto, los fanáticos de Félix se reían a carcajadas y se burlaban al ver a Mastermanía saliendo de las sombras con los brazos detrás de la espalda en una pose distante. Los demás cerca de ellos seguían lanzándoles miradas extrañas, sin saber si realmente eran fanáticos del landlord. Después de todo,
era claro para todos que Mastermanía no venía en paz. Entonces, ¿por qué diablos no estaban preocupados? Suspiro. Mastermania realmente atacó en el peor momento posible para el Landlord. Zoe acercó el zoom de la repetición a las facciones faciales de Mastermanía, mostrando unas cuantas venas palpitantes en su frente. No importaba cuánto intentara actuar distante y mantener la calma, su cuerpo lo delataba. Sin embargo, esta vez parecía que ya no planeaba controlar sus emociones. Iba a por el golpe definitivo y quería asegurarse de que se transmitiera y capturara correctamente, para que ningún otro idiota se atreviera a humillarlo en público otra vez. Nada personal. Dijo. Habría sonado más creíble si no estuviera esbozando una leve sonrisa mientras se acercaba a Félix, quien aún estaba en un trance de frenesí, golpeando el suelo con sangre goteando de todo su cuerpo. El sonido de sus puñetazos era lo suficientemente fuerte como para oírse al otro lado de la pared. Asustado por esta aterradora vista, Mastermanía se detuvo después de poner 10 metros entre ellos. La imagen de Félix enfrentando solo a la serpiente del terror aún jugaba vívidamente en su mente. Así que, no planeaba subestimarlo. Aunque era claro que Félix era un objetivo fácil para sus pinchos de sombra . Aún así, planeaba pensarlo bien antes de comprometerse. Después de todo, el rango máximo de su habilidad era de 5 metros. Esto significaba que tenía que entrar en la zona de aura de Félix si quería atacar. Debería usar el manto de Shadowlings como una ruta de escape. Como ídolo, la supervivencia lo era todo para él. Por eso, antes de hacer un movimiento, siempre debía dejar una vía de escape, y el manto de Shadowlings era la mejor técnica que había comprado de su clan para esta situación. Sin demora, creó 50 Shadowlings pequeños y les ordenó que se tomaran de las manos, formando una cadena larga conectada con la sombra en la pared y su propia sombra. No es de extrañar que se llame así. Resultó que la idea básica de la técnica era mantener al usuario siempre conectado con una sombra lejana. Así, cuando las cosas se ponían feas, podía sumergirse en su sombra y llegar a la pared en un abrir y cerrar de ojos. Esta técnica era claramente una combinación de su habilidad pasiva manto de sombras y su habilidad activa Shadowlings . A pesar de su sofisticación, los espectadores que nunca habían visto esta técnica antes no sabían si reír o llorar, ya que la cadena se parecía un poco a una cuerda de seguridad. Lo que hacía la escena aún más divertida era el hecho de que Mastermanía estaba tomando una medida extrema contra un jugador sin mente. Finalmente está haciendo un movimiento. Debe ser rápido, porque Landlord saldrá de su trance en solo unos segundos más. Zoe no bromeaba, ya que Félix realmente estaba mostrando signos de recuperar la conciencia. Su velocidad de puñetazos disminuyendo lo hacía bastante obvio. Mastermanía tampoco se perdió esos signos y decidió dejar de preocuparse y simplemente ir por ello. Entrecerró los ojos y contuvo la respiración como precaución. Luego, de repente, se lanzó hacia adelante con la palma extendida hacia Félix. Alcanzó los 5 metros en un instante. TSK. Sin embargo, antes de que pudiera activar su picos de sombras vio que Félix detenía su locura de manera calmada y chasqueaba los dedos. Un aura de color ácido eruptó de los poros de Félix y los envolvió a ambos en un abrir y cerrar de ojos. Ah. El rostro de Mastermanía no pudo evitar contorsionarse mientras gritaba a todo pulmón, ya que su piel entera se estaba derritiendo. Qué pena, no debería haber abierto la boca, porque Félix lanzó una bomba de color amarillo claro junto a su cara, obligándolo a inhalar el inducidor. Su rostro se congeló en una expresión aún más fea que la vez que Félix lo humilló durante las entrevistas. Esta vez, su boca estaba completamente abierta con la piel facial derritiéndose, pareciendo la máscara de la película Scream. Atónitos, Zoe y los espectadores abrieron mucho los ojos al ver cómo las cosas se salían de control tan rápido. Honestamente, no sabían si Félix había fingido su trance para atraer a Mastermanía o simplemente había tenido la suerte de despertarse justo antes de la emboscada. Déjalo ir.
Félix no pudo evitar saltar hacia atrás al ver una bola de fuego grande acercándose. Su esquive forzoso ayudó a que Mastermanía saliera del rango de su aura ácida, ya que estaba a solo 3 metros de su límite. Horrorizado y angustiado, Mastermanía se sumergió en su sombra, llegando a la pared en un instante al viajar a través de la cadena de sus Shadowlings. Aunque estaba paralizado, solo necesitaba un pensamiento claro para activar su habilidad de escape, y el inmenso dolor que sentía antes estaba arruinando su enfoque y concentración constantemente. Suspiro, ¿por qué tuviste que intervenir? Félix se sacudió el polvo de su ropa rasgada y miró fríamente a Miss Sassy directamente a los ojos. Lo salvaste, pero ¿quién va a salvarte a ti? Creó 2 bombas ácidas y se acercó a la chica petrificada, que solo se dio cuenta de que no debería haber provocado a esta bestia humana andante después de que el daño ya estaba hecho. Muerta de miedo, ella siguió creando bombas de fuego y lanzándolas en dirección de Félix, esperando espantarlo. Desafortunadamente para ella, Félix las esquivaba fácilmente moviéndose de lado continuamente. Habilidades como esas que necesitan ser lanzadas funcionan mejor con una fuerza mayor. De lo contrario, no importa lo fuerte que sea la habilidad, si no puede golpear al objetivo, es tan inútil como un condón tejido. Mastermania, ayúdame. Gritó en voz alta mientras se dirigía hacia la sombra en la pared, donde se había visto a Mastermanía por última vez. Sin embargo, no hubo ningún sonido que respondiera a su grito de auxilio. Agitada, siguió tocando la sombra, esperando que Mastermanía estuviera fingiendo estar muerto para emboscar al Landlord. Puedes parar. Félix se craqueó sus nudillos ensangrentados y dijo. Lo vi irse en el momento en que lo salvaste. Se rió de forma burlona. Ni siquiera volvió la cabeza al hacerlo. No. Estás mintiendo. Se apoyó contra la pared con las piernas temblando y murmuró. Acordamos combinar nuestras fuerzas si él no podía ganarte solo. Indiferente, Félix se limpió la oreja con un dedo y dijo. No me importa tu plan con tu amante. Lo único que me importa ahora es compensarme por perder 200 game points. Por favor, no me mates. Puedo asociarme contigo. Miss Sassy eligió inmediatamente el plan C después de ver que su situación se estaba volviendo crítica. Ella no quería creer lo que él dijo sobre Mastermanía, pero el hecho de que su enamorado y compañero no se molestara siquiera en hacer notar su presencia era una prueba clara de que realmente la abandonó para morir. Diablos, incluso tuvo que renunciar al plan B, ya que comprendió claramente que escapar de Félix era imposible después de ver su velocidad sobrehumana durante su batalla con la serpiente. Realmente lamentaba haber salvado a Mastermanía en primer lugar. Si solo hubiera seguido actuando como si no existiera, como antes, probablemente Félix no la habría atacado. Pero ahora, solo podía esperar que su expresión de lástima tocara el corazón de Félix y la perdonara. ¡Qué mala suerte! Una bomba ácida que explotó junto a su cara eliminó esos pensamientos esperanzadores de su mente. ¡Arr! Ella gritó mientras se cubría la cara con las palmas de las manos. Sin embargo, la piel de sus manos también se estaba corroyendo. La bomba ácida era verdaderamente el señuelo más letal que Félix había mostrado hasta ahora. Pero Félix solo podía depender de ella contra objetivos que vieran su linaje de sangre, ya que podrían contrarrestar fácilmente sus otros señuelos reteniendo la respiración. Mientras tanto, el señuelo ácido afectaba la piel, sin importar si se absorbía directamente en el sistema corporal. Además, proporcionaba otra ventaja, que era obligar a los afectados a dejar de retener la respiración debido al dolor. Justo como lo que sucedió con Mastermanía. Félix sabía que Mastermanía iba a retener el 100% su respiración, incluso si lo veía con la guardia baja. Por lo tanto, cualquier otro señuelo habría sido inefectivo en su emboscada. El único inconveniente de esto era el dolor innecesario causado a los afectados. Félix no era tan psicópata como para torturar a cualquier jugador que encontrara sin tener una razón personal en su contra. Así que, corrió hacia la señorita Sassy y de inmediato penetró su cerebro con su dedo índice, sacándola de esa miseria. Solo puedes culparte a ti misma por confiar en un ídolo de pleno derecho.
Sacudió la cabeza mientras cerraba sus párpados, ocultando sus ojos opacos. Félix no estaba tratando de aliviar la culpa de matarla transfiriendo la culpa o algo por el estilo. Había matado tantas veces en su vida anterior que ya había superado la etapa de sentir culpa después de matar a extraños en los juegos. Realmente quería decir lo que le dijo a la señorita Sassy, y por una buena razón también. Era un hecho conocido que los ídolos se dividían en dos tipos. Ídolos como Félix, que simplemente juegan al máximo de sus capacidades, y los fanáticos lo aceptan. Esos fanáticos crean un club de fans por su cuenta y se encargan de todo lo relacionado con sus ídolos por su propia cuenta sin recibir un solo centavo en el proceso. Por otro lado, había ídolos como Mastermania, que tenían sus propias agencias públicas. Esas agencias eran responsables de crear clubes de fans, manejar sus cuentas en redes sociales, ayudarles a ganar popularidad al difundir sus momentos destacados anteriores, y más estrategias de marketing similares. Todo esto solo para aumentar el porcentaje de ingresos por transmisión en cada juego. Así que, para agencias como esas, era imposible invertir en un jugador que tuviera cero sentido de la seguridad, o en otras palabras, un jugador imprudente y honorable que no dudaría en exponerse al peligro por su compañero. De ninguna manera, lo que querían era simplemente un jugador cobarde, que haría cualquier cosa para sobrevivir sin vacilar, y Mastermania encajaba perfectamente en esa descripción. Era guapo, carismático, tenía habilidades de aspecto genial que le permitían matar, rastrear e incluso escapar. Sin mencionar su enfoque serio en su propia seguridad, que bordeaba la cobardía absoluta. Todo esto lo convertía en el ejemplo perfecto de cómo debería ser y comportarse un ídolo de pleno derecho. El único inconveniente de esto era el hecho de que era casi imposible para esos ídolos encontrar compañeros fuertes para aliarse con ellos dentro de los juegos. Después de todo, no había absolutamente ningún beneficio en hacerlo para ellos. Primero, los ídolos siempre tenían un gran objetivo en la cabeza en cada juego, lo que hacía que fuera un infierno para cualquiera que quisiera pasar desapercibido al asociarse con ellos. Segundo, si el personaje principal decidía enfocar la cámara en ellos, el interés de los espectadores siempre estaría en el ídolo. El último y más importante motivo era que los ídolos eran completamente indignos de confianza. Si asociarse con otros jugadores tenía una probabilidad del 50% de ser traicionado y apuñalado por la espalda, entonces asociarse con ídolos tenía literalmente el 100%, sin preguntas. En el momento en que las cosas se ponen serias, ellos serían los primeros en huir sin molestarse en ocultar sus intenciones. Así que ¿quién en su sano juicio querría ponerse en esa situación? La señorita Sassy podría haber sido encantada por Mastermania hasta el punto de olvidar todo esto, o simplemente no le interesaba investigar consejos y trucos sobre Supremacy Games. Fuera lo que fuera, pagó ese error con su vida. Capítulo 143. Recompensa inminente en la cabeza de Félix. Eso concluyó la repetición del Landlord. Zoe se secó algunas gotas de sudor en la frente por esa repetición llena de altibajos. Realmente lamentaba haberse enfocado en la princesa Bird en lugar de en su gallina de los huevos de oro, Félix, quien nunca fallaba en entregar un desempeño excepcional. Veamos cómo le está yendo a Mastermania después de que escapó. Rápidamente eliminó la repetición y deslizó el dedo por la pequeña pantalla de Mastermania. Mira y observa. Mastermania llevaba un atuendo completamente negro que incluía una capucha cubriendo su cabello. ¿Y su cara? La tenía oculta detrás de una máscara completamente negra, mostrando solo sus ojos inyectados en sangre. Jeje, probablemente está escondiendo este aspecto. Zoe se rió con un brillo sádico oculto en los ojos, mientras mostraba la cara de Mastermania después de que fue derretida por el señuelo ácido de Félix. ¡Ay! Asustados y algo compasivos, los espectadores tomaron una profunda bocanada de aire al ver esa cara horrible en la pantalla. Sabían que la agencia de Mastermania iba a tener dificultades para recuperarse de esto. ¿A quién estaban engañando? El rostro de su ídolo, su posesión más valiosa, estaba desfigurado más allá del reconocimiento,
lo que lo dejaba dentro del juego para vagar usando una máscara y una sudadera para ocultar las marcas quemadas en su cabeza. No había absolutamente forma de recuperarse de esto. El chat de la transmisión ya había difundido la imagen en todos los rincones de la red, convirtiendo a Mastermania en el blanco de risas para cualquiera que se hubiera perdido este juego. De hecho, había algunos que sintonizaron la transmisión precisamente por eso. No es de extrañar que los fanáticos de Mastermania estuvieran avergonzados. Ya habían previsto que esto sucedería antes de que Zoe reprodujera la repetición. La mayoría de ellos abandonó el club en el momento en que vieron el rostro de Mastermania derritiéndose ante sus ojos. La imagen era demasiado para ellos, mientras que el resto estaba algo hesitante sobre hacer lo mismo, ya que sabían que la apariencia de Mastermania volvería a su estado original después de que terminara el juego. Sin embargo, al ver el gran revuelo que causó su rostro horrible en la red, su hesitación se disipó rápidamente, y abandonaron el club de inmediato. Su decisión era completamente comprensible, ya que, para cuando el juego termine, el rostro de Mastermania estaría en todas las plataformas de medios. Y no había manera en el infierno de que se quedaran para asociarse con él. Había muchos otros ídolos atractivos en el mar para apoyar. Mientras tanto, la razón por la que los fanáticos de Landlord se reían a carcajadas antes era porque Mastermania había provocado a Felix durante el segmento de la entrevista, diciendo que le iba a mostrar una nueva versión de sí mismo. Los espectadores podrían haber olvidado, pero para ellos no. Siempre estaba en su mente, esperando ver qué quería decir con una nueva versión. Al final, lo único que vieron fue su rostro derritiéndose de esa manera, mostrando una versión verdaderamente nueva. Podría no ser lo que él quiso decir, pero cumplió su promesa, y eso es lo que importaba. Ya, Landlord no lo mató, pero se aseguró de destruir todo sobre él. Zoe suspiró y dijo: Dudo que su agencia lo mantenga después de este completo desastre. Tosió. Perdona mi lenguaje. Su predicción era completamente acertada. Porque, en ese momento, el agente responsable de la gestión de Mastermania estaba sentado en una sala VIP semidestruida con venas latiendo en su cuello y frente de manera constante. Eres un idiota. ¿Por qué diablos tenías que salirte del camino e ir a pelear contra ese monstruo? Se cubrió los ojos con las manos, sin querer ver más el rostro horrible de Mastermania en la pantalla. Aunque era el manager de Mastermania, no estaba parcializado hacia su propia gente. Al fin y al cabo, solo compartían una relación comercial entre ellos, y definitivamente no iba a involucrarse emocionalmente en algo relacionado con los negocios. La única razón por la que se enfureció al principio fue por la estupidez de Mastermania al no seguir el protocolo, que claramente estipulaba que debía evitar pelear con jugadores fuertes como Felix a toda costa. El protocolo lo había ayudado a sobrevivir en los juegos intacto cada vez. Pero, esta vez, tuvo que actuar por su cuenta y arruinar todo lo que habían construido en un instante. Probablemente debería solicitar un jugador novato esta vez. Suspiró. Al menos, serían más fáciles de controlar. Algo más calmado, se levantó y comenzó a arreglar su corbata desordenada frente a un espejo holográfico que mostraba su cuerpo entero en calidad máxima. Unos momentos después, se teletransportó fuera del estadio. Ya no había mucho que ver para él. El que lo había traído hasta aquí estaba siendo bombardeado con risas burlonas y suspiros de lástima. Te haré lamentar el día en que naciste. Solo espera, bastardo. Mastermania bajó aún más su sudadera, ocultando sus ojos entrecerrados y enrojecidos, y pensó: Podrías haber arruinado mi futuro, pero mi agencia se asegurará de poner una recompensa por tu cabeza si yo lo digo. Aunque Mastermania sabía que su futuro estaba condenado dentro de la agencia, y probablemente incluso como ídolo después de lo sucedido. Pero, aún estaba bastante seguro de que su agencia pondría una recompensa por la cabeza de Felix basado en su solicitud. No era porque tuviera un estatus alto en la agencia o por su buena voluntad. Lo harían porque Mastermania planeaba no dejarles otra opción. Si Felix hubiera derrotado a Mastermania y lo hubiera dejado en paz, o incluso lo hubiera matado. La agencia no le habría importado en absoluto.
Tenían cientos de ídolos y aspirantes desesperados por reemplazar a la generación anterior. Mastermanía era solo uno de ellos. Sin embargo, cuando Félix arruinó su rostro, o en otras palabras, su futuro como ídolo sin matarlo, creó un enorme dolor de cabeza para ellos. En este momento, el valor de mercado de Mastermanía era absolutamente basura sin ninguna forma de salvarlo. Aún así, todavía necesitaban desperdiciar recursos en marketing y ayudarlo a obtener más exposición tal como antes. Simplemente porque estaban atados por un contrato que solo podía terminarse si él moría o violaba sus términos. Mastermanía ni estaba muerto ni había violado su parte del contrato. Esto significaba que tenía derecho a beneficiarse completamente de su asistencia sin importar si les generaba más porcentaje de ingresos durante los juegos o nada. Era literalmente el significado real de un parásito, recibiendo todos los beneficios sin hacer nada. Aún, Mastermanía planeaba renunciar a todo esto, solo si su agencia ponía una recompensa pesada en la cabeza de Félix. Estaba confiado en que ellos estarían de acuerdo, ya que era mucho mejor perder un par de cientos de millones en una recompensa que desperdiciar casi 1.000 millones o más en su mercadeo. Después de todo, con su estilo de juego como una cucaracha, probablemente iba a sobrevivir incluso en los juegos más letales. Veamos cómo vas a lidiar con decenas de jugadores apuntando a tu cabeza en cada juego al que te unas. Sonrió de manera diabólica, con la mitad de su boca exponiendo sus dientes negros en el interior. Por suerte, la máscara lo ocultaba bastante bien. De lo contrario, incluso los suspiros de simpatía que recibía se convertirían en escupitajos de asco. Pero honestamente, si esos espectadores sabían que él planeaba poner una recompensa en la cabeza de Félix, olvidémonos de escupirle, le lanzarían sus zapatos sin importar si le daban a él o a los que estaban sentados enfrente. El término recompensa estaba prohibido en la plataforma de Supremacy Games, y por una buena razón. Las recompensas personales en jugadores arruinaban el juego para todos. Los jugadores, los maestros de ceremonias y especialmente los espectadores. Después de todo, si un jugador tenía una recompensa de 500 millones de Supremacy Coins en su cabeza, significaba que era un objetivo en movimiento como un cerdo de dinero en el campo de batalla. Cualquier jugador que lo matara se volvería rico al instante. Además, no estaba rompiendo ninguna regla ni nada por el estilo. Simplemente estaba jugando de manera natural. Todo estaría bien si esas recompensas estuvieran en la cabeza de los jugadores más odiados, pero si era lo contrario, nadie podría manejar la indignación de los espectadores. Hubo casos anteriores en los que jugadores, que tenían casi 1.000 millones de fans en toda la galaxia, fueron atacados por cientos de jugadores en un solo juego debido a tener una recompensa de un par de miles de millones de Supremacy Coins en sus cabezas. ¿Qué más podían hacer además de morir? No importaba lo fuertes que fueran sus habilidades de linaje, nadie podía competir contra cientos de jugadores que tenían el mismo nivel de fuerza que él. Así que, obtener una recompensa tan grande era lo mismo que poner una sentencia de muerte en un jugador querido para todos. Uno solo podía imaginar la indignación que causaron esos casos. Si su jugador moría de manera justa y limpia dentro de los juegos, simplemente lo llorarían un poco y seguirían adelante, pero cuando la causa de muerte era una recompensa, algo que claramente se basaba en una venganza personal que no tenía nada que ver con los juegos, era una acción imperdonable. El comité de reglas de Supremacy Games estaba de acuerdo con los espectadores en esto, ya que habían prohibido oficialmente el uso de recompensas e impuesto reglas estrictas para que nadie lo hiciera. Para cualquiera atrapado en el acto, la muerte sería lo menos de lo que preocuparse, ya que en algunos casos serios, el castigo podría extenderse a los miembros de la familia e incluso a las generaciones futuras del infractor. La integridad de Supremacy Games no debe ensuciarse con la suciedad del exterior. Desafortunadamente, a pesar de la prohibición y esos castigos pesados, las recompensas seguían usándose en secreto hasta el día de hoy. Diablos, incluso había un sitio web creado en la red oscura para recopilar esas recompensas y mostrarlas a los jugadores que planeaban ganar monedas rápidas dentro de sus juegos.
Solo tenían que pedirle a la reina que encontrara una partida de la lista interminable de recompensas en el sitio web con la lista en el juego en el que iban a participar. No tenían nada que perder en absoluto. Planeaban luchar y matar de todos modos, mejor saber si había un objetivo con recompensa en su juego para no perderse un blanco jugoso y gratis. La razón por la que Félix nunca se molestó en revisar el sitio web de recompensas en la red oscura, aunque sabía de su existencia, era porque el primer juego solo tenía jugadores de bronce y novatos a los que nadie se molestaría en atacar. En cuanto a este juego, la apuesta era su prioridad principal, superando incluso la prioridad del campeonato. Ni siquiera menciones perseguir recompensas. Aunque podría parecer que esas reglas y castigos no cambiaron absolutamente nada. Pero en realidad, afectaron solo a los jugadores de alto perfil que podrían causar una indignación masiva solos. En cuanto a un plebeyo como Félix que solo jugó 2 juegos. Aún no era tan popular como para causar indignación y obligar al comité de Supremacy Games a tomar su recompensa futura en serio. Por lo tanto, estaba por su cuenta, lidiando con las repercusiones de no matar directamente a Mastermania. Solo porque usaba una máscara y tenía su identidad oculta, no significaba que pudiera ofender a quien quisiera sin que lo manejaran adecuadamente dentro de la realidad virtual universal. Había muchas maneras de encargarse de él además de obtener una recompensa. Solo dependía de si el ofendido sabía de ellas o no. La realidad virtual universal y Supremacy Games eran océanos que incluso Félix, con 2 vidas, aún no tenía ni idea de sus infinitos secretos. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 144. El segundo barajado. Veamos qué está haciendo Landlord ahora. Después de que Zoe vio que Mastermania no estaba haciendo ningún movimiento, sino simplemente caminando hacia una dirección específica dentro del laberinto, ella quitó la cámara de él, planeando verificar la posición y condición de Landlord después de esa batalla. Sin embargo, justo cuando intentó deslizar su dedo, la alarma de barajado del laberinto resonó en sus oídos, obligándola a levantar la barbilla y mirar el conteo regresivo automático en la gran pantalla. Ya habían pasado 30 minutos desde el primer barajado. Parece que perdí la noción del tiempo. Sonrió con timidez por ese error de novata y resaltó el ranking actual de la apuesta para atraer su atención y evitar que la criticaran. Rango 1. Landlord. GP. 5300. Rango 2. Bird's Call. GP. 3400. Rango 3. Sprite Visage. GP. 2100. Rango 4. Solar Mist. GP. 2000. Rango 5. Hound Stenk. GP. 1900. Rango 6. Pure Muscle. GP. 1850. Rango 7. Charming Sky. Puntos de juego. 1450. Rango 8. Mastermania. Puntos de juego. 1300. Rango 9. Feeling Good. Puntos de juego. 950. Rango 10. Blades Hail. Puntos de juego. 950. Como se esperaba, Charming Sky cayó directamente al fondo después de que su intento de matar a la serpiente fracasara estrepitosamente, ya que usó la mayoría de su energía sin obtener nada a cambio. Por lo tanto, su descalificación de la apuesta fue algo normal. Mientras tanto, Mastermania cayó del rango 7 al 8 y probablemente seguiría cayendo, al igual que Charming Sky. Después de todo, tenía muchas cosas en la mente en ese momento en lugar de enfocarse en una apuesta perdida. Él sabía, y probablemente todos los demás también, que simplemente no había forma de alcanzar a Félix después de que superara la marca de 5 puntos de juego. Incluso Princess Bird, quien tenía las mayores esperanzas de lograrlo, estaba sentada en el cofre que abrió y viendo una película grabada en su brazalete. ¿Qué más podía hacer? Si Charming Sky tenía un 20% de energía restante, entonces Princess Bird estaba prácticamente agotada con solo un 2% o 3% en su reserva.
Así que decidió relajarse en su posición hasta que terminara el juego. Inmediatamente después de escuchar la advertencia de la última alerta, Zoe eliminó la lista de rankings y cambió la cámara a Félix, esperando que estuviera involucrado en algo interesante de ver. ¡Qué mala suerte! Sus esperanzas se desvanecieron al verlo de pie completamente solo en un diámetro de 500 metros. No había absolutamente nadie cerca de él. Ni siquiera una bestia. Ella no era la única decepcionada, ya que incluso Félix suspiraba ante la vista desolada que tenía después de que las paredes se abrieran para reorganizarse. Va, más vale que corra hacia el cofre. No hay mucho tiempo antes de que termine el juego. Esa era, de hecho, la mejor decisión en ese momento, ya que para llegar al cofre, Félix necesitaba correr al menos media hora sin parar y sin involucrarse en peleas secundarias. Sin embargo, esta estimación se basaba en el camino actual que estaba tomando. Después de que las paredes se reorganizaran de nuevo, el camino podría volverse más largo o más corto. Depende de su suerte. Además, su energía probablemente no le permitiría tener peleas secundarias de todos modos, después de haber desperdiciado el 40% solo para lidiar con esa serpiente problemática. Por lo tanto, Félix tuvo que ignorar todo lo que estaba en su camino y enfocarse solo en llegar al cofre legendario. Después de un rato, las paredes terminaron de reorganizarse, dejando a los jugadores que estaban cerca de la salida rascándose la cabeza confundidos sobre a dónde ir. Si no fuera por esas reorganizaciones, el juego habría terminado en los primeros 30 minutos, dejando a Félix y al resto de la apuesta sin lágrimas que derramar después de tirar el campeonato sin ningún beneficio. Afortunadamente, después de esta reorganización, el juego debería durar un poco más. Pero solo si ningún jugador tuviera la suerte de encontrar una habilidad como la que Félix encontró en el compartimento oculto, o de teletransportarse cerca de la salida. ¿Quién sabe? Este juego podría terminar en solo un par de minutos después de esta reorganización. Todo era posible en un juego de tipo rompecabezas. Espero que el camino se haya acortado o al menos haya quedado igual. Félix sacó el pergamino de su brazalete y lo desenrolló frente a él. ¡Qué suerte tiene el desgraciado! Gracias a Dios. Ignorando por completo el comentario de Asna, suspiró aliviado al ver que el camino hacia el cofre se había acortado considerablemente, eliminando una gran cantidad de giros para hacerlo más recto. No sabía cuánto tiempo le tomaría ahora llegar al cofre, pero estaba bastante seguro de que no excedería los 20 minutos. Lo he memorizado, ya puedes guardarlo. Sin más demoras, guardó el pergamino después de escuchar la confirmación de Asna. Luego estiró un poco las piernas y corrió hacia adelante como si no hubiera un mañana. Correr de 15 a 20 minutos era una duración bastante larga para un sprint. Pero Félix estaba bastante confiado en su resistencia para lograrlo. Después de que Zoe vio que él planeaba correr directamente hacia el cofre, cambió la cámara a un evento más interesante cerca de la salida del laberinto. Confundida y perpleja, no pudo evitar inclinar un poco la cabeza ante la extraña situación que estaba presenciando. Los espectadores tampoco tenían idea de qué diablos les pasaba a los jugadores para actuar de esa manera tan rara. Sin embargo, después de escuchar lo que uno de ellos dijo, no pudieron evitar jadear profundamente ante un plan tan terrorífico dirigido contra Félix. De repente, una lluvia de abucheos e insultos se dirigió hacia los jugadores responsables de ese plan. Los espectadores tenían las mejillas sonrojadas de ira mientras seguían maldiciendo a todo pulmón. Claramente, no les gustaba en absoluto lo que vieron u oyeron. Mientras tanto, Félix, sin importarle nada, continuó su carrera con respiraciones agitadas y una forma un poco inestable. Solo prestaba atención a una cosa: la voz de Asna, que lo guiaba a través de los caminos. ¿Ya estamos cerca?, preguntó mientras se secaba la frente sudorosa. Ya había pasado el límite de 15 minutos y el cofre aún no se veía por ningún lado. A pesar de eso, se encontró con algunas bestias en el camino. Para las bestias comunes y poco comunes, las ignoró por completo, mientras que para las raras, solo las atacó si veía que podía derrotarlas sin que eso le retrasara. Por otro lado, nunca se molestó con los jugadores que se encontró en el camino.
Simplemente los esquivó sin dirigirles una sola mirada en su dirección. Los jugadores fueron bastante cooperativos con él, ya que no se atrevían a hacer el menor ruido en su presencia. Simplemente enterraron sus cabezas en sus pechos y se fundieron con las paredes como camaleones. No actuaban por cobardía ni nada por el estilo, sino que simplemente le mostraban a Félix el respeto que se merecía después de establecer su dominio en el laberinto. Los dos fuegos artificiales todavía estaban frescos en sus mentes. Por lo tanto, era mejor no provocarlo y continuar jugando su propio juego en paz. Sí, solo un par de giros y llegaremos a la marca X. Asna asintió con la cabeza y dijo: Gira a la izquierda, luego a la derecha, otra vez a la derecha y continúa en línea recta. La marca X está al final de esa línea. Está bien, gracias. Después de recibir una confirmación positiva, Félix redujo gradualmente su ritmo hasta que comenzó a trotar de manera relajada. Cambiar de ritmo fue una decisión inteligente, ya que su cuerpo necesitaba desesperadamente recuperarse después de su sprint continuo. Félix no era tonto como para luchar contra una bestia legendaria estando completamente exhausto. Ni siquiera estaba seguro de su capacidad para derrotar a la bestia cuando estaba en su mejor forma. Ni hablar de intentarlo en este estado. Las bestias legendarias estaban en una liga completamente diferente a las bestias épicas. Si no fuera así, las líneas de sangre de bestias legendarias no tendrían un precio de mercado 10 veces mayor que las líneas de sangre épicas. Félix, que había luchado para vencer incluso a una bestia épica de nivel 2, esperaba que la próxima pelea fuera mucho más difícil, y por un margen considerable. Por eso, estaba tomando sus preparativos muy en serio, hasta el punto de que planeaba renunciar a la batalla contra la bestia si su tipo era desfavorable para sus habilidades, como el tipo mental. Si los usuarios de habilidades mentales ya le causaban problemas, una bestia legendaria mental podría convertir su cerebro en papilla al instante. Ni siquiera sería una pelea justa. Félix lo entendía perfectamente. Uno siempre debe luchar basándose en sus fortalezas y debilidades, y la línea de sangre de Félix aún no era lo suficientemente fuerte como para cubrirlo todo, a pesar de pertenecer a un progenitor original. Lo último que quería era ser arrogante por su línea de sangre sobrepoderosa y acabar muerto. Después de un rato, Félix llegó al final del camino, donde se suponía que estaba la bestia. Sin embargo, su visión infrarroja solo le mostró la imagen de un cofre de tamaño mediano, que brillaba intensamente como un pequeño sol. En cuanto a la bestia que se suponía que lo custodiaba, no se veía por ninguna parte. Un poco asustado, dio un paso atrás y forzó su visión al límite, esperando avistar a la bestia. Miró a su izquierda y a su derecha, nada. Miró debajo del suelo, todavía nada. Levantó la cabeza y miró por encima de él. ¡Santo cielo! Asombrado y algo emocionado, Félix miró boquiabierto la monstruosa visión sobre él. Capítulo 145. La araña madre Tripo. Apagó su visión infrarroja, ya que solo mostraba un halo rojo alrededor de la bestia, y no su forma real. En cuanto la apagó, no pudo evitar reírse ante la vista que tenía delante. Zoe, que había aprendido la lección de mantener los movimientos de Félix siempre en su vista, escuchó su risa fuera de lugar desde la pequeña pantalla. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera mirarlo, esa risa se convirtió en una carcajada alegre y en voz alta, y luego en una risa desquiciada acompañada de tos. Ahora estaba verdaderamente confundida y curiosa por lo que estaba sucediendo para que él reaccionara de esa manera. Nunca antes había pensado que Félix, que no mostraba ni un ápice de misericordia hacia nadie, podría tener una risa tan humana. Zoe dejó de preocuparse por lo que ocurría cerca de la salida y centró toda su atención en Félix. ¿Qué demonios? Sin palabras, lo vio riendo mientras señalaba con el dedo a una gigantesca araña completamente negra, con cientos de ojos rojos brillantes por todo su cuerpo, 20 patas largas y peludas, y un abdomen esférico y desproporcionadamente grande. No tenía idea de qué podía encontrar gracioso en la araña madre Tripo. Una bestia legendaria de nivel 2, conocida por su control fluido sobre la seda, sus ojos que lo ven todo y, especialmente,
su veneno mortal que podría matar a Bloodliners de segunda etapa con solo un soplo. La única razón plausible que se le ocurrió era que Félix pensaba que era gracioso que un juego de rango plata tuviera una monstruosidad como esa. Después de todo, ella entendía perfectamente que nadie iba a derrotar a esta bestia ni a ninguna otra bestia legendaria dentro del laberinto. Ni siquiera Félix, un Bloodliner de pureza original derrotando a una bestia legendaria de nivel 2. Cualquiera que tuviera esa idea absurda en la cabeza debería visitar a un terapeuta para revisar su salud mental. ¡Qué broma! La araña Tripo necesitaba al menos un equipo de 10 Bloodliners en el pico de la primera etapa, con habilidades que contrarresten su elemento, solo para tener una oportunidad justa de derrotarla. Por lo tanto, para Félix, que estaba completamente solo contra ella, Zoe nunca consideró la idea de que él la enfrentara. Siempre creyó que se retiraría en el momento en que sus ojos se posaran en la araña madre. Por eso, nunca se molestó en hablar o mencionar el pergamino que encontró, aunque conocía su contenido. No había necesidad de exponerlo o avergonzarlo en público, ya que no había nada de qué avergonzarse en su situación. La bestia simplemente superaba el límite de fuerza en este juego por mucho. Qué mala suerte para ella. Las cosas se volvieron aún más extrañas después de escucharlo decir. ¡Qué suerte increíble! ¿Qué demonios está pensando? Murmuró para sí misma mientras deslizaba el dedo por la pequeña pantalla, planeando cambiar el enfoque de la cámara del evento en curso cerca de la salida hacia él. Sorprendida, Asna levantó ligeramente una ceja al ver a la araña madre colgada boca abajo con sus patas adheridas a un hilo sedoso que salía de su parte trasera. ¿Cómo puedes tener tanta suerte? Jeje, debe ser buena karma por haber perdonado a esos jugadores en el camino. Félix se secó las lágrimas de la risa y sonrió con arrogancia. ¿Cómo no podría ser favorecido por la diosa de la suerte una persona de tan buena naturaleza como yo? Ella chasqueó la lengua irritada y dijo. Apuesto a que todavía perderás esta pelea incluso con tu inmunidad al veneno. Félix dejó de bromear al oírlo, ya que también lo había pensado. Podía sentir que había tenido mucha suerte de encontrarse con una bestia que podía contrarrestar adecuadamente con su pasiva *inmunidad al veneno *, pero eso no significaba que fuera a ser una pelea fácil. Ni siquiera cerca. Como un usuario veterano de venenos en su vida anterior, Félix había leído y aprendido sobre la mayoría de las bestias venenosas en el universo conocido. Por supuesto, no pudo aprenderlo todo, pero aún así logró ampliar su biblioteca para incluir la mayoría de las bestias que eran fácilmente reconocibles e infames, como la araña madre Tripo. Por lo tanto, entendía varios detalles sobre ella. Uno de ellos era la verdadera razón por la que se le dio ese nombre después de su descubrimiento. Según lo que había leído en la biblioteca de bestias de su clan, la araña madre originalmente se llamaba la araña madre de los 100 ojos. Pero, después de que provocara repulsión, náuseas, ataques de pánico y más síntomas de tripofobia en los cazadores debido a sus ojos rojos agrupados, el nombre se cambió al actual. Era un término mucho mejor para asociar con la araña. Afortunadamente, Félix no sufría de tripofobia, de lo contrario, el momento en que se acercara a la araña y viera esos ojos asquerosos agrupados, probablemente tendría un ataque de pánico de inmediato. ¿Cómo se supone que la derribaré? Se rascó la barbilla y le preguntó a Asna. ¿Tienes alguna idea? No. Inútil. No tanto como tú. Ella resopló. Sin querer entrar en otra ronda de discusiones con ella, Félix se apoyó en la pared, lejos del territorio de la araña para no atraer su agro tan pronto. Luego, descansó la barbilla en la mano, reflexionando sobre el método más eficiente para llevar la pelea al suelo. Entendía que sus bombas eran completamente inútiles contra esta bestia debido a su alta resistencia al veneno. Podía no ser una inmunidad total como la suya, pero era suficiente para reducir la duración del efecto de inducción de 5 segundos a solo 2 o incluso 1 segundo. Esa duración definitivamente no era suficiente para asestar un ataque mortal mientras había más de 60 metros de separación. Por lo tanto, tenía que encontrar la manera de acercar la pelea a menos de 8 metros para usar su aura. Después de todo,
No importaba si la bestia tenía una resistencia máxima al veneno, siempre y cuando entrara en su aura y se quedara en ella, el efecto de inducción continuaría afectándola constantemente hasta que muriera o saliera de su rango. El único dilema era cómo hacerlo sin perder toda su energía en el proceso. Félix sabía que no podía repetir el mismo enfoque imprudente que usó con la serpiente. Como para matarla, había desperdiciado más del 35% de su energía. Diablos, todas las batallas por las que había pasado desde que se unió al juego no le habían hecho desperdiciar más del 15%, incluyendo la batalla con la bestia de hierro titán. Pero ¿qué más podía haber hecho? La serpiente no era como el titán, que tenía una debilidad tan obvia. Félix tenía que seguir retrasando a la serpiente de crear el desierto de alguna manera antes de que Mastermanía decidiera actuar, y estar constantemente en ofensiva era la única forma. Sin embargo, la araña madre nunca bajaría del reino de seda que había creado entre dos paredes y entraría en una batalla cuerpo a cuerpo con Félix. No importaba si lanzaba una bomba o 100, ella se quedaría en su entorno favorable para siempre, sin preocuparse en absoluto por desperdiciar su energía en mantener su telaraña. Simplemente porque su telaraña no dependía de energía en primer lugar. Después de todo, como una bestia de tipo araña, la manipulación de seda era una habilidad basada en la evolución que todas las arañas tenían en el universo, ya sea de rango común o legendario. Por lo tanto, manipular la seda libremente era un comportamiento natural para la araña madre. Era solo sentido común. Lo mismo ocurría con una anaconda estrangulando a su presa, que era algo normal, pero una anaconda escupiendo fuego no lo era. Sin embargo, un portador de linaje sanguíneo podía heredar ambas habilidades, ya fueran de tipo evolutivo o heredadas de progenitores ancestrales primigenios. El ejemplo perfecto era la serpiente del terror que tenía el elemento arena. Si dependiera de la serpiente, habría hecho lo mismo que la araña madre y creado un desierto a su alrededor antes de ser obligada por sus enemigos. No obstante, era claramente imposible, ya que el desierto consumía una cantidad considerable de energía cada segundo porque era una habilidad de progenitor. Esta era la razón por la que la serpiente siempre tenía que crearlo en cada batalla y también retirarlo como un golpe final inteligente. Las bestias de bajo nivel podrían no ser tan inteligentes, pero ciertamente tenían una comprensión completa de sus fortalezas y debilidades, incluso más que un portador de linaje sanguíneo con el mismo elemento y habilidades, y Félix, que tenía conocimiento de todo esto, siempre se aseguraba de apuntar a la debilidad de la bestia o al menos eliminar parte de su fuerza central. Por lo tanto, antes de encontrar un plan sólido para arrastrar a la araña madre al suelo con él, no se movería ni un centímetro de su posición. Los únicos insatisfechos con su inactividad eran los espectadores y Zoe, que pensaban que Félix iba a mostrarles una batalla intensa al desafiar a la araña, o al menos hacer el ridículo y retirarse. Pero ¿qué demonios estaba pasando aquí? Estaba recostado contra la pared con una mano frotando suavemente su barbilla y la otra en su bolsillo durante más de 3 minutos. Si la araña madre no estuviera balanceándose silenciosamente de un lugar a otro sobre su cabeza, honestamente habrían pensado que Félix no se había dado cuenta y solo estaba relajándose como la princesa pájaro. Sin que ellos lo sospecharan, el cerebro de Félix estaba trabajando a toda capacidad, tratando de elaborar el plan perfecto. De hecho, en esos 3 minutos, ya había encontrado una manera de obligar a la araña madre a bajar. Sin embargo, prefería tomarse más tiempo para hacer que su plan fuera infalible. ¿No podría simplemente pelear contra eso ya? Asna se enrolló un rizo en el dedo por puro aburrimiento y dijo: Tu plan es lo suficientemente bueno para derrotarla en 10 minutos. Bueno, nunca es malo pensar a fondo en tus acciones. Félix sacó la mano del bolsillo y creó una bomba de ácido. Pero, tienes razón. Sonrió con picardía. Mi plan es más que sólido. En el momento en que los espectadores lo vieron crear esa bomba, sabían que Félix no pensaba renunciar al brillante cofre legendario. Félix no defraudó sus expectativas, ya que lanzó la bomba de ácido hacia, inesperadamente, los finos hilos blancos pegados en la pared.
Inmediatamente después de que la bomba hizo contacto con su objetivo, se escucharon sonidos sibilantes en el área, como un pedazo de carne friéndose en una sartén. El sonido era estridente y fuerte, obligando a la araña madre, que antes saltaba por ahí, a cambiar de dirección y balancearse ampliamente del lado derecho al izquierdo en un instante. En el momento en que llegó al área de donde provenía el sonido, vio con sus numerosos ojos cómo los finos hilos que sostenían su tela se rompían uno a uno dentro de una nube de niebla verde ácido de tamaño mediano. Sin embargo, antes de que pudiera investigar quién causó ese desastre, el mismo sonido sibilante estridente resonó en sus oídos, procedente del lado derecho. Esta vez, sus ojos le mostraron la escena de un insecto en el suelo, que creaba constantemente esas bombas y las usaba para arruinar su magnífica tela. Provocada, sus colmillos curvos y negros chasquearon con fiereza, enviando chispas al aire, como si dos piezas de metal se estuvieran frotando violentamente entre sí. Sin inmutarse por su advertencia, Félix siguió lanzando bombas a cada punto de la pared donde había hilos adheridos. Los sonidos sibilantes resonaron por todo el lugar, obligando a la araña madre a balancearse constantemente, intentando minimizar los daños causados por esas bombas al tejer otro hilo y conectarlo con su tela contra la pared. Sin embargo, por rápido que tejiera nuevos hilos y arreglara un lugar, Félix destruía sus esfuerzos enfocándose en la posición más lejana de ella. Pero lo que realmente enfureció a la araña madre fue que la niebla de ácido no se evaporaba después de la explosión, sino que se extendía, cubriendo al menos 3 metros alrededor del área de contacto, y permanecía por unos segundos más antes de desaparecer. Esos pocos segundos podrían no parecer mucho para los espectadores, pero para la araña madre, hicieron que fuera un infierno remediar la tela, ya que era imposible tejer un hilo dentro de esa nube de ácido. Así, las posiciones ideales en las paredes seguían reduciéndose una a una, obligando a la araña madre a adherir sus hilos en posiciones desfavorables, a veces sobre la tela y otras debajo de ella. Esta forma desordenada de arreglar la tela destruyó su belleza artística y la hizo parecer un pedazo deformado de basura, como si la tela hubiera sido hecha por un amateur y no por una orgullosa bestia legendaria. Los espectadores no pudieron evitar sentir lástima por la araña madre, que hervía de rabia al ver su magnífica creación destrozada de esa manera. Incluso las bestias no escapaban del acoso del landlord. Para la araña madre Tripo, que su tela sea arruinada de esta forma, es la mayor humillación para su especie. Zoe esbozó una sonrisa amarga y aclaró. El landlord realmente ha provocado a una bestia que no puede permitirse enfrentar. Sonrió ligeramente, esperando claramente que Félix sufriera en esta batalla, o incluso que muriera por una sola mordida de esos colmillos tan amenazantes. Sin que ella lo sospechara, todo el plan de Félix se basaba en enfurecer a la araña madre al arruinar sin piedad el diseño de su tela.